Señor ministro, soy Gabriela Zapata, recurro a usted porque yo tengo mucho miedo que el señor Evo Morales me mate. Quiero explicarle, por favor, y comentarle todo lo que yo he vivido aterrada con este señor. Lo he conocido el año 2002, cuando yo tenía 16 años. Estaba en el colegio Isaac Atié, sí era parte de las juventudes del MAS. Como cualquier joven en esa época, cuando había una elección, el año 2002, todos se sentían atraídos por el tema de la revolución y sí he conformado grupos de las juventudes del MAS. Lo conozco a este señor y bueno, me saca de mi casa. He dejado el colegio en esa época, me hizo dejar el colegio. Los 2 años consecutivos posteriores no he ido al colegio porque él no me permitía tampoco acceder al tema de la educación. Me ha llevado lejos de mi casa, mis papás no los he podido ver. Posteriormente he continuado en el colegio el año 2005 para ya ingresar después a la universidad. Ese año él gana las elecciones y en esos 2 años yo he vivido muy mal. Este señor era un hombre sumamente violento, me ha golpeado muchas veces, incluso hasta me ha llegado a romper la nariz. Eso es lo que él, nunca a él se le ha querido demostrar, ¿no? Cuando varias veces nosotros hemos querido probar esa situación, él siempre se ha negado de todos los abusos que él me ha realizado. El año 2007 yo he tenido un bebé, cosa que él lo ha negado. Él se ha encargado del reconocimiento de ese bebé, porque no lo he tenido en una clínica, señor ministro, lo he tenido con los médicos cubanos. Él se ha encargado absolutamente de hacer el registro y nos llama la atención a todos, ¿no? Que en el juicio viene la señora notaria y la señora notaria declara a favor del expresidente, indicando de que los dos habíamos ingresado a la notaría a hacer reconocer sin un niño. Entonces, él se ha encargado con los dos testigos que tenía él, creo que eran dos cocaleros que él ha puesto de testigo. Él ha conseguido el registro de nacido vivo, no sé de dónde, luego me lo aducen a mí como si yo hubiera falsificado la situación. Y para llegar a ese reconocimiento, bueno, él ya me había llevado a La Paz bueno, me trajo acá a La Paz, perdón, cuando ya era presidente. Y en ese interín, sus asesores, su abogado Eusebio Gironda, a él le obligan a hacer un ADN para que reconozca a ese niño. Entonces sí hizo un ADN porque el niño nació el 30 de abril del 2007 y lo reconoció en junio del 2007, o sea, 3 meses después, ¿no? Bajo ese argumento del ADN, que porque era presidente, y evidentemente, ¿no? O sea, le han asesorado eso. Posteriormente, ha sido un infierno mi vida porque él presentaba una enfermedad de los riñones, tenía una obstrucción en la válvula superior de la uretra y presentaba una complicación, digamos, en su salud, cosa que le ha molestado a Evo. Cuando se le decía, se le explicaba, lo único que él renegaba, amenazaba y un montón de cosas, ¿no? Porque él es un hombre irresponsable, cobarde, sinvergüenza. Entonces eso ha deteriorado un poco la relación, más todavía, y se enojaba y él decía que solamente podía dar $200 de pensión y que para qué, que por qué, que en su comunidad no había esa enfermedad. Eso era lo que él indicaba, pero su hermana hace meses ha muerto, ¿no? De los riñones, casi con la misma situación, a lo que yo me he enterado y que me han informado. Entonces, suscitan varios problemas a raíz de esa enfermedad, donde él prácticamente por la fuerza me quita al niño y yo le he tenido que entregar prácticamente a plan de chantaje, de manipulación, de todo. Yo prácticamente en esas épocas yo vivía aislada de muchas personas, yo no tenía ni amigos, jamás he tenido amigos, nunca me ha permitido, ni siquiera yo podía acercarme a mi familia ni a nada.
Y bueno, en una ocasión agosto del 2008, yo hago un viaje a Chile porque él ordena hacer un viaje a Chile. Compra él los pasajes, 2 pasajes a Tropical Tours. Para mí, yo una amiga me dijo, hazte acompañar con alguien. Y me quita el niño, me dice que él iba a encargarse, que iba a ver el tema de lo de la salud y que estaba muy mal, evidentemente. A raíz de esa ocasión, o sea, en esa ocasión nunca más yo he vuelto a ver al niño y, y prácticamente él era el que manejaba el tema de que él estaba vivo, ¿no? Porque él decía que él se iba a encargar, que por seguridad no había que verlo. Después, posteriormente, ya cuando a él se le preguntaba, y él reaccionaba de manera fea, de manera violenta. El año 2009, por ejemplo, ahí ha sido donde este señor me ha roto a mí la nariz. Y yo he viajado a Cuba en mayo del 2009. Me citaba, o sea, me ha citado ahí, todo con el afán de ver, digamos, al niño. Al final él ya no se le podía decir absolutamente nada. Él estaba entrando en una campaña y en octubre del 2009 ha habido un gran problema donde yo ya le iba a denunciar porque él, cuando yo le preguntaba o prácticamente, digamos, yo le decía, ¿cómo está esa situación? Por favor, quiero saber. Lo único que hacía era mandarme a amenazar, quería que yo esté encerrada, que no diga nada, que hay que esperar, porque así me ha tenido todos esos años, ¿no? Y obviamente cuando uno es joven y ve todos los abusos, yo le tenía mucho miedo, la verdad. Tomo un abogado que era, bueno, quería tomar un abogado que era el doctor Waldo Albarracín, que él igual es testigo de esa situación. Ya, porque yo decía, o sea, yo no sabía si este niño estaba vivo o muerto, quería saber que me dé una razón él. Y él siempre ha mantenido que el niño estaba vivo, hasta días antes de que me haga detener a mí. Él decía que por seguridad no podía decir nada, que por seguridad de mí, por seguridad de él, y al final yo he estado sometida a él, o sea, yo le hacía caso y le he obedecido siempre. He intentado hacer mi vida, yo, señor ministro, he logrado casarme, porque después de esa pelea del 2009 que había, con el doctor Waldo Albarracín, que incluso lo han amenazado, le hicieron bajar de una plaza a ese doctor, donde estábamos yendo, él nos había citado en San Jorge, en la residencia. Entonces, bajo amenazas, le hacen bajar al doctor de la movilidad. Y él, bueno, me amenaza, me dice un montón de barbaridades. Mi papá todavía era oficial de policía, me dijo barbaridades para hacerle a mi papá. Entonces yo me callé y me separé de él, o sea, dije que ya no le iba a volver a llamar. De ahí rehago mi vida, me caso y empieza a molestarme el señor. Me caso el 2011 y había tenido yo una hijita igual, tengo una hijita para ese matrimonio y empieza a acosarme, me empieza a acosar y me hace divorciar, lo amedrenta al padre de ese chico, era el señor Hugo Carvajal. A él, a esa familia, todo, y esa familia, bueno, al final se aparta de mí y yo también. Y vuelve a tener el control absoluto este señor de mí. Y bueno, yo le he vuelto a hablar. Y ahí, a raíz de todo ese problema, de todo lo que ha pasado con el niño, me cita y me dice, te voy a dar una gerencia en el tema de CITIC, me dice. Así fue que yo he empezado a trabajar en estas empresas, en estas 2 empresas. El año 2010 empiezo a trabajar en CITIC y él hace las coordinaciones para el tema de Comibol. Posteriormente ingreso a trabajar en la empresa CAMSE el año 2012. Ya una vez ya volviendo con él, el año 2012 él me pone de gerente en la empresa CAMSE, gerente comercial, y tenía conocimiento de la situación. Y también el año 2009 esta chica Cristina Choque, que era compañera mía en las Juventudes del MAS, que había estudiado ciencia política en Cochabamba, después de ser constituyente, el 2009 ella era viceministra de Igualdad de Oportunidades, y él decía, se van a ayudar, van a coordinar, van a colaborar. Cuando esta chica era de gestión social, dependiente del Ministerio de la Presidencia,
Evo la puso ahí pues como una figura clave y dijo, se van a ayudar, le vas a ayudar. Y él citaba igual a sus amigos, a sus compañeros de ahí, venianos, empresarios, él, ¿no? O sea, prácticamente él hacía, digamos, las reuniones, él tenía conocimiento de todo ese tema, o sea, él sí sabía todo ese tema. Y después a mí me sorprende mucho. eh, ha habido un problema el año 2014 cuando uno de los tramos de la empresa, o sea, quiero contarle todo tal como ha sido, cómo se ha desarrollado este problema.